que la Virgen María no era llena de gracia. No, de acuerdo al dogma clásico católico, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva. Y eso está en la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico, no es bíblico, pero okay. son, ¿cómo te podría decir? Son tradiciones que la iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Me encontré este video y me pareció tan tremendo. Dije, no, hay que refutarlo. ¿Por qué? Porque este sacerdote, que son los maestros bíblicos, sale diciendo que aunque María, aunque no se encuentre versículos donde diga que María fue llevada viva al cielo y que María fue sin pecado, hay que aceptarlo y predicarlo así para poder ser salvo. Pero ¿cómo vamos a poder aceptar algo que la Biblia no dice? Incluso la palabra del Señor nos dice que debemos de hablar conforme a lo que la Biblia dice. Y en el capítulo 5, verso 4 de Corintios primera, dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito. Entonces, ¿cómo vamos a creer en algo que la Biblia no dice? Vamos a refutar estas dos mentiras. Primero que todo, todos los seres humanos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. También nos dice la palabra del Señor en el capítulo 1, verso 8 en adelante de 1 Juan. El versículo 8 es claro, dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que hemos pecado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Observe bien, cuando el católico dice que María no tenía pecado, que había nacido sin pecado, entonces va en contra de lo que ellos mismos creen, porque ellos dicen que hay que bautizar a los niños para destruir el pecado original. Pero sin embargo, María no tenía pecado. Pero la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, porque Él sabe, como dijo David en el Salmo 51, en maldad y en pecado me engendró mi madre. Todos los hombres tenemos pecados y somos de naturaleza pecaminosa. Y eso no exceptúa a María, porque si Juan, que fue un discípulo y un hombre tan santo como es él, se incluye en esto, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra de él no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es lo que está haciendo el catolicismo, engañando para decir que esta mujer no pecó. De otra manera, la Biblia dice en el capítulo 3, verso 13 de Evangelio según San Juan, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Mire bien, observe bien, la Biblia dice que el único que está en el cielo es el Señor Jesús. Aún en el capítulo 28 de San Juan, de Mateo, la historia de los dos ladrones, Jesús no le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo. Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Confirmando así una vez más que nadie ha subido al cielo, sino el único que descendió del cielo. Tenemos que ser claros en esto, observar lo que la Biblia dice y creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en el capítulo 17, verso 30 de Hechos, ahora manda a los hombres que se arrepientan en todo lugar,
¿Por qué? Porque ha designado un día en que juzgará al mundo con juicio. Entonces, si Dios va a juzgar a todo el mundo y todo el mundo vamos a padecer ante el tribunal de Cristo, refiriéndose a los cristianos, eso da a entender que hay un justo juicio para todos. Por eso la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí podemos decir que María no está exonerada de pecado, ni tampoco que María está en el cielo, porque los mismos católicos tienen un lugar donde le hacen memoria a María, que ahí es la tumba de la Madre del Señor. Soy el pastor Jader Cadavid y te invito a que creas a lo que la Biblia dice. Por eso Juan capítulo 7, verso 37 dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. No podemos creer en objeciones de estos hombres que buscan de engañar